porque le damos la bienvenida a una nueva sección a pesar de todo, salvando las distancias, ya que estamos bastante imposibilitados de ir a visitar otros países. Traeremos otros países al estudio de Radio O. Primera visita. Está con nosotros un miembro, por así decirlo, de Venezuela, David. David, ¿cómo lo llamamos? Empezando por ahí. Hola, ante todo muchas gracias por la invitación a la radio 102.5. Sí, yo soy David Julio y actualmente resido acá en Bariloche. Y bueno, estoy acá muy agradecido de la invitación para compartir un poco de lo que es la cultura de Venezuela acá en Argentina. Venezuela es un país que ya ha hecho una especie de bandera aquí en Radio O. Hay coterráneos suyos conduciendo un programa que va lunes, miércoles y viernes, pero eso pasó después de que hagamos el contacto inicial. David, Venezuela para muchísimos de nosotros no significa otra cosa más que Nicolás Maduro, por ejemplo, por así decirlo, el salto del ángel para otro, o la camiseta vino tinto en cuestión de fútbol. La idea es que, aprovechando obviamente tu experiencia, nos puedas contar cómo inicia la vida en Venezuela, desde, por ejemplo, el colegio, la escuela. ¿Cómo lo dicen? ¿Colegio, escuela? Claro, bueno, básicamente a lo que es la primaria se le denomina escuela, que son 6 años de duración, creo que igual que acá. Luego, la secundaria se llama liceo, son otros 6 años más. En ambos lapsos, los estudiantes son uniformados, en un principio con remera blanca, luego con azul y al final con beige. ¿Eso es igual en todo el país? En todo el país, tanto en colegios privados como en públicos. La educación es pública, es obligatoria, pero cada vez más se ha optado por inscribir a sus hijos en colegios privados. Bien, o sea, por ley la educación es pública y se le garantiza a cualquiera de las personas que hayan nacido o incluso las que se encuentren viviendo en Venezuela, extranjeros también. Sí, también. Cualquier residente extranjero tiene ese derecho en el país. Bien, ¿y la educación universitaria? La educación universitaria ya ahí sí no se emplea uniforme, por supuesto. Tenemos un par de universidades que hasta hace poco estaban en un ranking a nivel latinoamericano, a la cual yo fui también, la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Una universidad la cual en la ciudad donde está son casi 50.000 estudiantes. Es una universidad que tiene facultades enormes, tiene la mayor oferta de carreras en el país y también estudiantes extranjeros que iban a estudiar allá. En Venezuela, obviamente, la capital es Caracas. ¿Qué cantidad de población hay en Venezuela? ¿Cómo es la distribución de esta población? ¿Es Caracas la ciudad más poblada? Contanos un poco. Sí, efectivamente Caracas es la ciudad más poblada, al menos 3 millones de habitantes, puede ser 4 millones y medio en su área metropolitana. Y bueno, luego tienes otras ciudades muy grandes como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto. Y sí, al menos el 85% de la población del país es netamente urbana. Totalmente ubicada en lo que es el norte del país, en la zona costera. Y si tuvieses que mencionar alguna de las actividades más realizadas, o sea, por ejemplo, aquí, lo que es el campo o lo que es la industria del turismo, algo que pocos argentinos sabemos, es que somos uno de los mayores exportadores de alimento balanceado del mundo. ¿Cuáles son los fuertes de la economía venezolana? Sí, básicamente el 90% de los ingresos de Venezuela provienen del petróleo y la población como tal se dedica a lo que es el sector de servicios, comercio y turismo. Básicamente no domina el sector primario y secundario, sino el terciario. De hecho, en cuanto a, como lo acabas de mencionar, de Argentina, de la producción de alimentos, importábamos mucho de acá a Argentina lo que eran cereales y carnes. No tienen una gran producción agropecuaria, digamos. Actualmente no, aunque hay un potencial importante en el país, actualmente no se aprovecha. No es tampoco un país con muchísima llanura. Sí hay. ¿Sí la verdad, hay? sí lo hay. Igual que Colombia, es un área muy grande que se llama Los Llanos y que podría aprovecharse muchísimo para la ganadería, por supuesto. Y la verdad es que sí hay un potencial. Estamos hablando con David, él es venezolano, nos visitan a pesar de todo, primera visita para esta nueva sección, salvando las distancias, imposible ir a Venezuela, por lo menos hoy jueves. Turismo, digamos, ¿cuáles son los puntos
más famosos? ¿Cuáles son los puntos más fuertes o tal vez los más visitados? Sí, bueno, yo personalmente soy de la isla de Margarita, que acá cada vez que menciono que soy de ahí me sorprende que muchos conocen o han escuchado hablar de esta isla. Pero no solo hemos escuchado hablar, sino que es uno de los paquetes turísticos más vendidos a lo que es agencias de turismo internacional. Sí, tal cual, es bastante reconocida, tiene una gran cantidad de complejos hoteleros. Y bueno, hay también otra cantidad de islas en el Caribe venezolano, como Los Roques, que es un paraíso literalmente. Y luego está también el turismo más salvaje o de aventura, como es la Gran Sabana, donde se encuentra también el Salto Ángel, la catarata más alta del mundo. O en esta ciudad de Mérida, donde yo iba a la universidad, es la zona andina de Venezuela y también hay cumbres de 5.000 metros, tenemos glaciares también. Es la verdad bastante variado, tiene selva, nieve, mar, es bastante diverso la naturaleza allá. O sea, hay para todos los gustos, básicamente. Tal cual, totalmente. Bueno, lo conozco yo personalmente. A David sé que es una persona muy social y quiero que aprovechemos para hacer las comparaciones. ¿Has visto lo que son las reuniones acá? Son extremadamente populares, donde la gente se junta a comer en mesas extremadamente largas. El griterío es uno de los factores casi necesarios para nuestras reuniones. ¿Cómo son, por ejemplo, los festejos de las fiestas de fin de año? ¿Cómo son las reuniones sociales? Contanos un poco, incluso cuáles son las comidas típicas, porque aquí comemos vitel toné. Claro. ¿Qué se come en Venezuela en Navidad? Fíjate, justamente me llama la atención que he estado viajando por varios países de Sudamérica y que Venezuela efectivamente tiene una gastronomía navideña muy específica que sí, se come solo en Navidad, no el resto del año nada que ver. Por ejemplo, lo que es el pan de jamón, la yaca, es algo que solamente se hace en Navidad, es muy elaborado. Yo personalmente no sé hacer hallacas, bien, eso es algo de la abuela. Claro, por supuesto. ¿Qué es el pan de jamón? El pan de jamón es un pan relleno de jamón, lleva pasas, lleva pimientos, es como una mezcla entre salado y agridulce. Fue algo inventado por los esclavos una vez que se realizó la abolición de la esclavitud. Ellos hacían una combinación un poco extraña, por decirlo de alguna manera, entre los ingredientes que empleaban los españoles. Algo que no se hacía, pero ellos lo juntaban todo para poder comer y mezclaban cosas que no venían al caso, pero la pegaron. Al final terminó siendo algo muy sabroso. Bueno, lo mismo que sucede aquí en la Argentina. Una de las comidas más populares y más tradicionales surge de las clases sociales bajas y de juntar lo que hay dando vueltas. Y termina siendo algo exquisito. Le habíamos pedido a David que nos comparta algo de música de su país. Lo que escuchamos un ratito de fondo son Los Amigos Los Amigos Invisibles. Mentiras es el nombre de esta canción. Enseguida seguimos conociendo Venezuela. Los Amigos Invisibles, Mentiras, recomendación que llega desde Venezuela al estudio de A Pesar de Todo. Hay algunas cuestiones. Uno, aquí en Argentina, mientras escuchamos Desorden Público, Allá Cayó, otra recomendación de David. Se habla mucho, sobre todo cuando se sabe poco, de lo que es la realidad política en Venezuela. No nos interesa meternos en lo que es la fragmentación política, como pasa aquí con macrismo, kirchnerismo, y como ha pasado históricamente incluso en toda América Latina y en todo el mundo. Quiero que me cuentes cómo son las costumbres políticas. ¿Existe esta rivalidad entre una y otra postura? Me contabas algunas particularidades de lo que es el voto. David, contame. Sí, por supuesto. Algo muy destacable del sistema electoral venezolano, por ejemplo, es que allá no es obligatorio el voto. A diferencia de acá en Argentina, donde sí lo es, allá no estás obligado a hacerlo. Y en los últimos años ha crecido la abstención de la población a la hora de ir a la urna electoral. Bien, ¿manejás más o menos un porcentaje de gente que no va? 25% estaba leyendo. Sí, bien, es altísimo. Aproximadamente una de 4 personas ni siquiera va a votar. Sí, hay una desconfianza enorme en lo que es el sistema electoral, el CNE. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral. ¿Existe también esa rivalidad acérrima entre un partido y otro? Al punto de, como acá en Argentina, generar que personas dejen de hablarse una con otras. Sí, lamentablemente ha ocurrido. Allá siempre fueron varios los partidos, pero durante los últimos años, básicamente el partido dominante, digamos que ha sido como polarizado todo el sistema
y los otros partidos políticos han hecho como una unidad. Entonces es la mesa de la unidad, que son todos los partidos políticos en contra de este partido político. Es como la manera de hacerle frente a esto. O sea, se ha convertido en bipartidista porque había un partido hegemónico al que era, por decirlo de alguna manera, imposible de ganarle. Entonces todos los partidos políticos han tratado de unirse para hacer frente. Estamos escuchando Desorden en Público, Allá Cayó. Conocemos también un poco de la realidad de Venezuela, algunas costumbres, algunas cosas que tal vez no teníamos ni idea de que hacían. Coca loca, que el pez muere por la boca, y a veces por la nariz, y a veces por la nariz, y a veces por la nariz. Cuando uno piensa en Venezuela y piensa en deporte, lo primero que pensamos es que son horribles jugando al fútbol, o que por lo menos no son de lo mejor de Sudamérica, pero el fútbol no es tan popular en Venezuela. Sí, la verdad es así porque pienso que aunque Venezuela es un país suramericano, ha tenido siempre en cuanto al deporte, por ejemplo, una relación más estrecha con lo que es el Caribe y fue influenciada bastante más por los deportes estadounidenses, lo que es el béisbol y el básquetbol. La verdad, en cada ciudad de Venezuela hay un estadio de béisbol y cada barrio tiene una cancha de básquetbol. Entonces son los deportes que dominan allá. El béisbol ha crecido importante estos últimos 10 años, pero sigue siendo el tercer deporte nacional, la verdad. ¿Y cómo reacciona la gente ante los deportes? ¿Existe este fanatismo tan absurdo, por así decirlo, como el que mantenemos nosotros en Argentina? Sí, tal cual. En el caso de Venezuela, el hecho de que no sean grandes en el fútbol no quiere decir que no lo sigan. Sí, totalmente. Lo que es los clubes europeos, Real Madrid, Barcelona, hay un fanatismo enorme que incluso me sorprende porque es algo que no tiene nada que ver con los equipos nacionales, pero todo mundo tiene su remera del equipo al cual le va. O sea, en Venezuela se sigue mucho fútbol, pero se sigue mucho fútbol extranjero. Tal cual, incluso en los tiempos de Mundial de Fútbol, puedes ver en la avenida, cada auto tiene una banderita de un país distinto. España, Argentina, claro, Brasil, o sea, Italia. Como no están en el Mundial, no están en un Mundial. Quiere hinchar. Exactamente. Lo que debe ser divertido, porque cuando pierdes una selección que elegiste y que no es la tuya, no creo que te pongas tan mal. No es tan grave, efectivamente no es tan grave. Te quitas la banderita del auto y ya fue. Bueno, te tengo una buena noticia. No sabés lo feo que es perder una final del mundo. Os creo que no les va a pasar. Por suerte no. Y también queríamos, sobre todo porque sé que sos fiestero, quería que nos cuentes un poco cómo son las noches, cómo son las celebraciones, cómo son los cumpleaños, cómo son los sábados por la noche, si es por la noche, qué se toma, qué se prepara, cómo se sale. Tal cual. Bueno, en la ciudad donde viví los últimos años allá, una ciudad universitaria y por ende hay mucha movida nocturna, muchos boliches, como le dicen acá, pero sigue siendo más enfocado a los fines de semana, ¿no? No es de una forma tan constante que puedes ir un lunes, un martes, un miércoles y te tomas algo. No, allá es solo el fin de semana, pero vas con todo. O sea, realmente, si yo hoy estuviese con vos en Venezuela y quisiéramos salir, no tenemos chance. Los horarios de los bares serían más limitados. No somos tan noctámbulos, cabe destacar. Para empezar, el sol allá se pone mucho más temprano todo el año. A las 6:30 ya es de noche. Entonces es como que todo se adelanta. Y cierra todo más temprano, por supuesto. Bien, o sea, tampoco existe la salida hasta las 6 de la mañana como aquí. Solo en las ciudades más grandes, puede ser los fines de semana, en días festivos, pero regularmente no. Y contanos, David, ¿cómo es el tema de las juntadas? ¿Hay una, como se llama acá, previa antes de los bares o boliches, o directamente la gente se reúne en los locales bailables o en los bares? Claro, sí, los locales bailables efectivamente abren un poco más tarde, entonces vas a un lugar un poco más tipo tranqui, como a platicar, a tomarte algo y luego ahí sí ya vas a una discoteca, como le decimos allá. Recitales, o sea, es constante, es común ver bandas tocando en algún barcito, tocando en la calle, como aquí en el centro cívico uno pasa de cada 2 días, como mucho, hay alguien con una guitarra. Sí, en la mayoría de las ciudades no ocurre esto. En la capital obviamente sí tiene una concentración de la cultura del país muy grande, es como que un poco lo que ocurre acá con Buenos Aires, también pasa allá, es un país centralizado y efectivamente en los días festivos hacen eventos importantes, bandas invitadas y también
Este tipo de bandas que van creciendo, que no son conocidas y así se van dando a conocer. Estamos salvando las distancias. Primer invitado. Venezuela llega al estudio de A Pesar de Todo. ¿Cómo responden al arte en general? O sea, ¿se consume mucho arte venezolano? ¿Se consume más arte extranjero? Sí, la verdad es que allá se le da todavía incluso mucho crédito a lo extranjero, lo cual no... ¿Al punto no está... de desmerecer lo nacional? Infelizmente sí, sí, mucho ocurre esto. El pueblo venezolano es muy consumista de marcas extranjeras. Bien, estuvimos escuchando algunas de las recomendaciones que nos ha traído en cuanto a lo musical. ¿Alguna película, por ejemplo, la película que vos quieras? Obviamente es una elección particular, pero recomendanos también. Una que vi recientemente, ya estando acá en Argentina, El Libertador, me gustó mucho porque es protagonizada por Edgar Ramírez, un actor venezolano ya reconocido incluso en Hollywood, donde él interpreta a Simón Bolívar y habla de todo lo que fue la movida independentista en la Gran Colombia, ¿no? Lo que antes era, lo que ahora es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y a nivel bandas, más allá de que estuvimos escuchando Los Amigos Invisibles, Desorden Público, y estaremos cerrando con Caramelo de Cianuro, banda que me han nombrado muchísimas veces ya. Sí, esa es mi favorita, por eso la comenté. Igual hay muchas otras, claro que sí. También está la música tradicional venezolana, que no es estas que estamos escuchando ahora. Está, por ejemplo, Reinaldo Armas y Luis Silva, es lo que le llaman música llanera. Música que se produce ya en el interior del país, en las ciudades pequeñas, pero que obviamente se escucha en todos lados. Y ya para ir cerrando, esta es una pregunta mucho más personal. ¿Cuánto y cómo se extraña Venezuela? Sí, efectivamente, con ganas de volver. Igual tengo siempre contacto con mis amigos allá, tengo familiares allá, otros que ya no están allá. Pero sí, la verdad, sobre todo tengo un compromiso importante porque yo personalmente nunca fui al Salto Ángel. Estaba como del otro lado del país, nunca fui hasta allá. El acceso es difícil, está en medio de la selva, muchos llegan solo por avioneta. Y también están Los Roques, que es un paraíso en el Caribe, que queda muy al norte, es como un atolón y hay arrecifes de coral y tal, y es muy interesante conocer. David Di Julio, el primero de los invitados. Salvando las distancias, hemos aprendido algo de Venezuela y te juro que esta sí es la última. Te veo con un mate que estuvimos ya compartiendo. ¿Cuál sería la bebida, la excusa, qué es lo que engloba a la gente en Venezuela? Claro, no tenemos algo tan aferrado, una bebida tan tradicional como el mate, que acá se toma a toda hora. El café allá en la mañana es muy importante. Y luego ya en las noches, cuando sales a tomar algo, también el ron es como el licor típico nacional. El Santa Teresa es uno de los mejores rones del mundo, producido en Venezuela. Bien, ron pelado, ron de la botella. Muchos lo toman seco, sí. Yo personalmente lo tomo más con coca, lo que sería el Cuba Libre, pero muchos lo toman seco. David, muchísimas gracias, realmente es un gusto haber empezado y sobre todo con vos, un amigo de adentro y de afuera del país. Hemos conocido algo de Venezuela y estaremos también cerrando con Caramelo de Cianuro. Retrovisor es el nombre de la canción. Yo me despido, ha pasado A Pesar de Todo, mi nombre es Pablo y junto a Lola, la operadora de la O, hemos hecho A Pesar de Todo. El cierre va con la presentación del tema de parte de la persona que lo eligió. David, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación.